Foucault es uno de los teóricos franceses más importantes, que nos va a hablar del discurso, que nos va a hablar de cuál es este orden del discurso y de sus relaciones entre discurso y poder, o también en lo que sería el poder y el discurso. Creo que Michel Foucault, como tiene más libros, como tiene más obras, como tiene una teoría más amplia, la vamos a ver en más clases. Entonces no sé si vamos a ver a Foucault en dos clases, le vamos a dar tres clases para abarcar todos los aspectos de la teoría de Foucault. Foucault es muy importante, se va a utilizar en filosofía, se va a utilizar en sociología, se va a utilizar en muchas disciplinas sociales y en muchas disciplinas del campo de la humanística, y también hay algunos autores que también lo han relacionado con los medios de comunicación. Entonces también vamos a empezar hoy a ver esta teoría de Michel Foucault por ser uno de los autores más representativos que van a hablar del discurso, que van a hablar de la biopolítica, que van a hablar del poder y que van a hablar del desarrollo de las ciencias sociales como discursos importantes. Vamos a ver una breve introducción que nos habla de cómo nace este pensamiento de Foucault y cómo se aplica posteriormente a los casos de los discursos. Dos visiones completamente diferentes de lo que sería el discurso. Esta visión francesa, esta visión de Michel Foucault, que al final de cuentas los discursos sirven para justificar el poder. La principal finalidad de todos los discursos sería estar relacionadas con ese poder y estar relacionada con determinadas élites que quieren imponer ese poder, que quieren imponer esa verdad. Entonces, para Foucault, por eso son tan importantes los discursos, porque serían una fuente de hegemonía, una fuente de poder y una fuente de dominación. Para Michel Foucault, el poder estaría en todos los discursos y los discursos más importantes para imponer este poder serían las propias disciplinas. Las disciplinas sociológicas, las disciplinas sociales, las disciplinas humanísticas, las disciplinas científicas estarían imponiendo una visión de ese poder. Entonces Foucault te va a decir en Las palabras y las cosas que las matemáticas, la química, la biología, la astronomía son una forma de poder y esa forma de poder sirve a esos grupos de poder, también en la sociología y también en las humanísticas. Entonces, para Foucault, todas las disciplinas serían una forma de poder y ya después estarían todos los otros tipos de discursos, ¿no? Los discursos artísticos, los discursos de los medios de comunicación, los discursos educativos, pero en general todos los discursos estarían en relación estrecha con el poder. Esta es la visión francesa de Michel Foucault y estaría la otra visión que vimos, la visión de Heinz, que para Heinz no va a pensar en este nivel macro, en este nivel macro de los discursos, en este nivel macro del poder, sino va a pensar en situaciones concretas. Cuando Heinz piensa en situaciones concretas, quiere analizar actos concretos, discursos concretos, situaciones comunicativas concretas. Entonces él está pensando a un nivel micro, en cambio Michel Foucault está pensando a un nivel macro. Entonces serían dos teorías completamente diferentes que una quiere irse hacia lo macro y otra quiere irse hacia lo micro. Esta teoría francesa pues, no solamente quiere ver los discursos, sino quiere ver estas condiciones de producción en las cuales se van a producir esos discursos y en las cuales se van a recibir esos discursos. Por ahí giraría la escuela francesa, la teoría francesa del discurso, en ver estas condiciones históricas, estas condiciones sociales, estas condiciones ideológicas bajo las cuales se producen los discursos. En cambio, la teoría de Heinz sería una teoría un poco más objetivista, un poco más positivista, que no le interesarían tanto estas relaciones de poder, estas relaciones ideológicas, sino que quería ver los hechos en sí mismos y los quería ver como con una cierta neutralidad para estudiar los fenómenos del discurso. Entonces tenemos dos teorías bien diferentes, una teoría macro, una teoría micro, una teoría que involucra el poder, que involucra la ideología, y otra teoría que querría ser más positivista, más cientificista, que solamente vería el hecho comunicativo, el hecho discursivo en el caso concreto. Entonces serían dos de las teorías más importantes en relación con los estudios del discurso, en relación con las teorías del discurso. Bueno, para terminar la clase vamos a ver si unas breves preguntas, una o dos preguntas, de algo que les haya llamado la atención de los videos o de algo que les haya llamado la atención de la explicación acerca de estos dos videos. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre la teoría de Heinz o algún comentario sobre la teoría de Michel Foucault? ¿Sí, Arturo? Bueno, no es pregunta, sino porque obviamente nos comentó que íbamos a ver a Foucault varias clases.
Entonces yo creo que la pregunta que puedo tener ahorita la puedo responder a lo mejor con otra sesión de Foucault. Y como tal preguntas no tengo, sino que creo que lo que había más o menos entendido de Foucault en mis clases de lenguaje, cultura y poder no estaba bien. O sea, no había comprendido bien a Foucault. Al menos, bueno, lo poquito que vimos de Foucault realmente no lo interpreté bien, al parecer, y pues ahorita con la explicación de este video, pues estaba como ahí solo como tratando de entender todo lo que decían y pues sí, es que realmente el llevar un discurso hacia una relación de dominación y sometimiento hacia los individuos, pues sí, es como bien impactante. Entonces, pues más que comentario es como destacar la importancia de Foucault, ¿no? Que realmente a mí me dejó pensando en de que somos seres dominados y pues ya, ese era mi comentario, profe. Sí, Foucault tiene una visión un poquito pesimista, pero creo que si lo vemos ahorita con todo este control de los medios, con este control de las ciencias, con este control de los discursos, te dices, ¿qué tanta posibilidad hay de que de estos discursos de resistencia? Y creo que son muy poquitos, ¿no? Porque todo está bastante dominado en las escuelas, en la política, en las disciplinas, entonces, en los medios de comunicación. Entonces, la capacidad de respuesta es casi mínima. Y creo que cuando escribía Foucault esto en la década de los 70, como que todavía había más posibilidad de salir a las calles, de protestar, de resistir y de hacer discursos de contrarresistencia. Y ahora como que todavía son un poquito menos, porque tenemos muy pocos acceso a la radio, a la radio, a la tele, a la prensa. Y antes teníamos como un poquito más de manera de hacer discursos en contra de esos discursos dominantes en las redes sociales, pero ya también las redes sociales creo que están bastante censuradas. Twitter, Facebook y todas las demás redes sociales están bastante censuradas. Entonces, como que sí, nuestra capacidad de responder a estos discursos dominantes es cada vez menos, ¿no? Entonces ahí se puede tener una visión un poco negativa, o a lo mejor se puede tener una visión más positiva. Entonces también han salido muchos libros acerca de cómo se han creado movimientos sociales en relación con las redes sociales, y muchos de esos movimientos sociales, principalmente que se crean en Medio Oriente o en Egipto, han surgido a partir de las redes sociales, ¿no? Entonces hay una visión como muy positiva, que sí se puede a través de los nuevos medios sociales, y otra muy negativa, como la de Foucault, que te diría que casi no se puede resistir a los discursos dominantes. Bueno, vamos a pasar a ver si alguien tiene otra pregunta por ahí, a ver, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo tengo una pregunta. Sí. Decía Foucault que los hombres han muerto, pero porque los sujetos los ven como objetos, o sea, ¿es por eso? Bueno, esto lo relacionaban con la teoría de Nietzsche, que Nietzsche decía que Dios había muerto, ¿no? Ujú. Y este Foucault decía que el hombre también había muerto, porque este Foucault decía que el siglo XX era el siglo de las nuevas disciplinas. Entonces la antropología estudiaba al hombre, el psicoanálisis estudiaba el hombre y la lingüística estudiaba al hombre. Pero te dice este Foucault que en realidad estudian a un hombre abstracto, a un hombre que no existe. Y este Foucault y todos los estructuralistas pensaban que los hombres no éramos libres, así como Jean-Paul Sartre, que decía que nosotros podíamos actuar libremente y hacer cosas, ¿no? Entonces Foucault pensaba que siempre estábamos dominados por una estructura. Ya vamos, o sea que vamos a estar dominados por una estructura política, por una estructura económica, por una estructura social, por una estructura cultural. Entonces, siempre estamos dominando por estructuras, ¿no? Entonces, como estamos dominados por esas estructuras económicas del trabajo, o estamos dominados por esas estructuras sociales de la familia, de las relaciones sociales, o por relaciones culturales del país al que pertenecemos, o por relaciones políticas de los partidos políticos, entonces el hombre ya no tendría, un hombre individual, ya no tendría tanta facilidad de hacer cosas, sino está dentro de una estructura. Y Foucault era como más negativo, porque pensaría que esas estructuras no solamente están en el exterior, sino esas estructuras las tenemos introyectadas. Entonces, introyectadamente ya tenemos una manera de ver lo social, de manejarlos económicamente, de manejarlos culturalmente, y Foucault también diría que tenemos introyectada una estructura de la sexualidad, de cómo nos debemos de comportar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no era como
como la historia romántica o como la sociología romántica, de que piensa que el hombre individualmente va a hacer grandes cambios, ¿no? Este pensamiento romántico como que lo tienen mucho los gringos. Yo siempre que vemos una película de los gringos, siempre hay el gringo que acaba con el ejército, el gringo que va contra el Estado, el gringo que va contra el sistema, y en las películas norteamericanas, ese gringo que va a otro país o que está en su propio país y siempre gana, es una visión completamente romántica, ¿no? Esa persona de la calle que quiere ir en contra del sistema y que le va a ganar, pues solamente está en las películas de Estados Unidos. Y en realidad nosotros somos seres sociales, seres que estamos interactuando y que todo el tiempo estamos luchando con discursos, ¿no? Entonces, en este sentido, el protagonista de la historia, pues ya no sería Napoleón, ya no sería Villa, ya no serían Alejandro Magno, que serían así como los grandes héroes que hacen la historia. Entonces, para Foucault, estos grandes héroes y estos grandes mitos que hacen la historia no son individuos, sino son condiciones sociales, son grupos sociales, es toda una mentalidad, es toda una trayectoria de hacer las cosas, pero que está dentro de una historia, que está dentro de una economía, que está dentro de una ideología. Entonces, Michel Foucault no cree en estos seres individuales, sino cree que nosotros somos completamente sujetos, sujetados así literalmente, sujetados a la historia, sujetados a la ideología, sujetados a las mentalidades, y que un hombre individual pues no puede cambiar nada, ¿no? Por más que surjan hombres excepcionales, pues depende de todas estas condiciones históricas, culturales, ideológicas y de grupos que te permiten hacer un cambio, ¿no? Entonces, algo que no se mencionó en el video, que es muy importante para Foucault, te dice que siempre hay un poder, pero ese poder siempre tiene una resistencia. Entonces, la historia siempre te cuenta la historia de ese poder que va ganando, que aparentemente va linealmente y que llega y que va cambiando, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que Alejandro el Magno triunfó o que Napoleón triunfó o que determinado héroe triunfa, pero siempre Foucault te dice que es una sociedad diversa, es una sociedad en contraposición y que muchas veces se olvida que en cada momento siempre hubo gente que estaba contraponiéndose a eso que era el poder absoluto, que era la verdad absoluta, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en el movimiento de 1868, pues decimos que Díaz Ordaz hacía estas cosas, pero había muchos grupos que se le oponían, ¿no? Y eso es lo que quiere ver Foucault, quiere ver esta multiplicidad de la historia, esta multiplicidad de grupos, esta multiplicidad de ideologías que están contraponiendo a otro poder, este poder se contrapone con un contrapoder, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hombre estaría muerto porque no habría Jesús o no habría estos héroes excepcionales que hacen los cambios históricos, sino para Foucault son cambios muchísimo más complejos y ligado a condiciones y ligado a determinados grupos. Entonces, como que un hombre individual no haría los cambios, sino se harían en grupos, se harían en movimientos sociales, pero más grandes, ¿no? Entonces, por eso creo que Michel Foucault va a salir a marchar en 1968 y él no se creía así como el líder del grupo, sino él consideraba que era todo un movimiento de los jóvenes y que en base a todo ese movimiento de los jóvenes se podía hacer el cambio, ¿no? No solamente como en el siglo de la antigüedad, que era Dios el que hacía el cambio, o como en el siglo romántico del 18 y el 19, que los hombres hacían los cambios, ¿no? Para Foucault, los cambios son sociales, los cambios son de grupos. Más o menos. Sí, gracias. Bueno, para terminar, vamos a ver dos o tres lecturas acerca de estas teorías. Pues a lo mejor vamos a ver una lectura de Heinz, pero vamos a empezar viendo una lectura de Michel Foucault. Entonces, ahorita que se acabe la clase, les voy a mandar al grupo de WhatsApp la primera lectura de Foucault, que habla del discurso y el poder, y el poder y el discurso, que sería para de este viernes, en 8 días, que entregaran un control de lectura de 2 cuartillas o de 3 cuartillitas de las principales ideas del Foucault. Entonces, ahí se habla de discurso y poder, pues hagan un pequeño control de lectura de 2 o 3 cuartillas de las principales ideas y me las mandarían a mi correo electrónico de políticas. Entonces, N Santos Políticas, les voy a mandar mi correo, ahorita que se acabe la clase, entonces les mando la lectura y les mando la lectura. Entonces, vamos a ver, yo creo que unos 2 o 3 controles de lectura de algunas de las principales teorías del discurso. Entonces sería la primera,
está acerca de Michel Foucault. Y yo creo que la siguiente clase del viernes y la siguiente clase del martes, pues seguiremos viendo a Michel Foucault. Sí, ¿alguna pregunta sobre el control? ¿El control es para este viernes o para el próximo? Bueno, o sea, Sí, desde este viernes en 8. Entonces este ok. viernes estamos a 14, ¿no? Ujú. Entonces yo sería para, no sé si tengan un calendario, creo que sería para viernes No, estamos 12. a 11. Hoy estamos a 11. Sí, y el viernes, El viernes A 14. a y, 14. y el siguiente viernes estaríamos a 21. Sí, 21. Entonces sería para el día del 21 de mayo, sería la entrega de este primer control. Ok. Entonces ahorita les mando la lectura y les mando mi correo. Entonces, que estén bien. Nos vemos el viernes para continuar viendo a Foucault. Profe, Sí, sí. ya tengo una duda del control, o sea, lleva, bueno, me imagino que es como tipo de letra Arial 12, interlineado 1.5 y eso, pero, o sea, lleva, no sé, portada o únicamente es una relación de las ideas, un resumen o a qué se refiere. Un resumen de las ideas principales. Si quieren, no le pongan portada, nada más siempre al principio pónganle el nombre, porque sí me ha tocado que de repente, quién sabe por qué se les olvida ponerle el nombre y luego pues no sabes de quién es, ¿no? Entonces lo más importante que arribita pongan su nombre, no necesita portada y sería resumir las ideas más importantes. Creo que es de 10 hojitas, entonces de esas 10 hojas resuman cuáles son las ideas más importantes de qué piensa Foucault acerca del discurso, qué piensa acerca del poder y cómo ve estas relaciones entre estos dos conceptos, ¿no? Del discurso y el poder. Y sería para el 21 de mayo. Ok, profe, gracias. Sí. ¿Dónde se entrega? Se